Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Ecuador en Vivo. Este miércoles 2 de octubre de 2024 a las 18 horas en punto, el Consejo Nacional Electoral cerrará la plataforma digital habilitada para la inscripción en línea de las candidaturas. De manera que se ha producido el cuello de botella de todos los procesos electorales, de que a última hora hay un amontonamiento de organizaciones políticas que quieren cumplir con el requisito de la inscripción de las candidaturas. No obstante, hasta el martes estaban 12 de los 16 posibles candidatos presidenciales ya inscritos, y algunos de ellos pues con sus listas a legisladores, parlamentarios andinos, en fin. Se espera que hasta las 18 horas de este miércoles concluyan todos los procesos, las organizaciones políticas, para dejar a punto su inscripción ante el Consejo Nacional Electoral. Esto como preámbulo para lo que está pasando en la Asamblea Nacional. La víspera renunció el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, para el día de hoy, que ya lo hizo, postularse oficialmente o inscribir su candidatura por el Partido Social Cristiano a la presidencia de la República. Y esta decisión de Henry Kronfle de ir a la carrera presidencial ha motivado obviamente su renuncia, y su renuncia ha implicado un reacomodo dentro de la Asamblea Nacional. Este mismo miércoles la señora Viviana Veloz, primera vicepresidenta de la Asamblea del bloque correísta, acaba de asumir la presidencia del Legislativo. Vamos a ver de qué manera lo hizo. Presidenta de la Asamblea Nacional, señorita Rebeca Viviana Veloz Ramírez, jura usted por su honor ante Dios y ante la patria que cumplirá fielmente las funciones otorgadas por la Constitución de la República y la ley en el desempeño de su cargo como presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador. Sí, juro, por Dios y por la patria. Si así lo hace, que la patria y el pueblo ecuatoriano os reconozcan. Caso contrario, os juzguen. Queda usted legal y constitucionalmente posicionada como presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador. Este reacomodo de fuerzas internas y de la conducción básicamente del legislativo es el tema que nos asiste, y le damos la bienvenida a Lolo Echeverría, articulista, analista político, que nos va a dar su criterio, su lectura respecto de lo que vive el país con estos cambios que se han dado en el interior de la Asamblea. Lolo, bienvenido a Ecuador en Vivo. Muchas gracias, Freddy. Un gusto estar contigo. Un saludo para la audiencia. Muchas gracias también por aceptar conversar con nosotros. Lolo, ¿cuál sería su primera lectura de esto que está viviendo ahora el país? Bueno, parecería que el país no tiene figuras, no tiene políticos, no tiene partidos, porque son las mismas figuras que se van a dar la vuelta a nuestro alrededor en la campaña electoral, en los cambios en la asamblea, etcétera. Lo interesante ahí será ver si es que hay alguna variación en el equilibrio, en el balance de los partidos políticos en la asamblea, porque van 90, algo así, 90 asambleístas o legisladores a la reelección, y por lo tanto tienen que pedir licencia para la campaña. La propia señora Veloz tendrá que pedir licencia para la campaña. Exacto. No renuncia porque postula a la misma dignidad. Exactamente. Entonces, como se ve, vamos a estar con los suplentes de los suplentes de los suplentes. Ahora, estos suplentes en nuestra tan disciplinada acción política mantendrán el mismo equilibrio, serán fieles a los partidos, o a lo mejor entre los suplentes hay cambios de camisetas o infidelidades o mayorías traiciones. Móviles. Entonces, esto va a ser interesante ver qué cambios va a haber en el equilibrio político. Claro, usted ya se fue más allá, Lolo, pero veamos qué pasa con estos 3 meses que va a presidir la Asamblea la señora Viviana Veloz. Entendamos que la conducción del legislativo va a estar en manos del correísmo. Bueno, es seguro que la señora Viviana Veloz va a seguir la agenda del expresidente Correa, porque ella tiene un futuro político brillante ahí,
porque la Asamblea Nacional es lo que le importa al expresidente. No tanto la candidatura presidencial, sino la Asamblea, porque la maneja expeditamente a control remoto. Y aquí entonces manejará a control remoto mejor que antes, porque antes estaba un social cristiano, pero ahora está en manos de él la Asamblea Nacional. ¿Qué intentará hacer en este periodo? No sé, pero sí podemos anticipar lo que no hará. No aprobará proyectos de interés del Ejecutivo. Con toda seguridad, y esa es una plataforma de campaña política, además, para el correísmo. Así es, correcto. Entonces, desde la Asamblea va a haber una actividad interesante, aunque como ya está adelantada la campaña, el interés ciudadano se vuelca hacia la campaña y entonces le pone menos atención a otras actividades, ¿no? Bueno, pero la Asamblea también, por ejemplo, podría propiciar, no sé, se me ocurre, condonación de intereses para determinados sectores de capital e intereses para los créditos agrícolas, por ejemplo, que han padecido sequía, por ejemplo. Y esto le va a generar un problema al presidente de turno. Va a ser una campaña a favor del correísmo y una campaña en contra del gobierno si es que se opone a este tipo de prebendas que suelen darse. Sí. Bueno, generar problemas podría ser una de las estrategias. El problema es que cuando se trata de generar problemas, entonces hay otras fuerzas que neutralizan. Y esto significa que entonces un proyecto puede tardar 3 meses y mientras tanto ya llegó el tiempo de la campaña electoral oficial. ¿Puede hacer algo el correísmo dentro de su agenda de impunidad que tanto ha sido mentada alrededor de los acuerdos legislativos que intentó hacerlo Lasso y que sí lo hizo Daniel Noboa? No, es muy difícil. En primer lugar, porque las dos figuras posibles son la amnistía o el indulto y ninguna de las dos es posible. Porque el delito por el cual está condenado el expresidente expresamente excluye la posibilidad de amnistía y de indulto. De manera que no veo yo posible ni con la actual legislatura, ni tampoco en el caso de que la vicepresidente tomara el poder del Estado, el poder ejecutivo, ni en ese caso que tanto temor provoca, tampoco ella podría hacer nada en este sentido. Entonces, según su criterio, Lolo, más que una asamblea proponente con una presidencia correísta, va a ser una asamblea obstructiva. Claro, lo más probable es que no pueda hacer nada, no pueda proponer nada, que no tenga tiempo para eso, pero que sí pueda obstruir, es decir, será una asamblea para atrancar. Tenemos también el cambio de conformación del Consejo de Administración Legislativa, que es este órgano que administra precisamente las decisiones que toma el legislativo, y estos cambios, la salida, la renuncia de Henry Kronfle, el paso de la primera vicepresidencia a la presidencia de la señora Viviana Veloz, mueve también la conformación interna del CAL. Sí, es cierto, pero esto se repartirá más o menos en los mismos términos, porque ahora son también los grupos más fuertes, ¿no? El correísmo, el Partido Social Cristiano y el Partido de Gobierno son los tres más importantes bloques y por lo tanto ellos se repartirán los cargos ahí. Esto no cambiará mayor cosa en cuanto a la gestión política. Es bien difícil que pueda intentar algo especial la Asamblea porque hay que tener en cuenta que ninguno tiene una mayoría dominante. Así es. Y esto hace difícil que puedan implementar algo que sea a contrapelo, que sea audaz o que sea altere la política o altere la campaña. Es muy difícil en estas condiciones. De manera que la Asamblea pasará un poco a la sombra
en el fragor ya de la campaña. Que ya estamos de alguna manera en una campaña anticipada, usted lo ha dicho, hay evidencias de aquello, y claro, la Asamblea Nacional quedará letargada y desconectada, como ha venido estando de la discusión de los temas fundamentales para los ecuatorianos. Es decir, ni pensar una reforma legal en materia energética, según lo que le escucho en su análisis, Lolo, o tampoco pensar aún en una reforma laboral. No hay tiempo ni voluntad política. Sí. Mire, la verdad es que nosotros como país tenemos una colección de problemas insolubles. Esos problemas no se resuelven dictando leyes. Tampoco se resuelven simplemente con propuestas que son de buena voluntad, pero de escasa eficacia. Nuestros problemas son, por ejemplo, de empleo y migración. ¿Esto cómo se resuelve? Reactivando la economía. Pero la economía está fatal, está paralizada, entonces no se ve posibilidades a corto plazo de resolver ese problema. Otro problema es, por ejemplo, el déficit presupuestario. Si el país continúa indefinidamente con un déficit presupuestario y va aumentando la población, entonces no crece la economía, pero aumenta la población, quiere decir que nos hacemos cada día más pobres. Todos los candidatos nos proponen hacernos más ricos y nos hacen más pobres cuando llegan a la presidencia. Otro problema es de la seguridad social. La seguridad social está tomando de los ahorros para pagar las pensiones y pagar los servicios de salud. Eso tiene un límite, porque los ahorros son limitados y si cada mes usted retira recursos es un saco para sin fondo. esto, entonces eventualmente se acaban los ahorros y en ese momento se acabó la seguridad social. Ya estamos hablando de los temas fundamentales del país y bien vale la pena analizarlos en el contexto político electoral en el que nos encontramos. ¿Cómo mira usted? Las encuestas de los últimos días siguen dándole un primer lugar a Daniel Noboa, un segundo lugar a la señora Luisa González, y por ahí aparece distante en un tercer lugar Jan Topic y mucho más abajo el señor Henry Cucalón. El resto pues tiene un apoyo de momento, insisto, en las encuestas, marginal respecto de estos 4 candidatos. Freddy, hay 2 partidos dominantes, 2 grupos políticos dominantes en el país. Ellos son los que llevan la delantera en las encuestas. El correísmo, porque es el grupo político más organizado, más disciplinado, que cuenta con recursos. Tiene estructura. Y tiene una votación asegurada, es decir, por lo menos un 20% o alrededor del 20% que es un voto seguro. Y el otro partido es el del gobierno. No este gobierno ni este presidente, cualquiera que esté en el poder. El gobierno que ejerce el poder. Tiene recursos enormes y tiene la posibilidad de provocar problemas o de dar premios o de dar castigos o de utilizar recursos legales, influencia, etc. Y entonces se convierte en un poder electoral muy fuerte. Este es entonces el segundo grupo fuerte que tenemos. Y entre los dos hay de hecho un acuerdo de varias profundidades. Un acuerdo más superficial es este afán de mantenerse los dos como los contradictores en la campaña, es decir, tratar de monopolizar la campaña. Es decir, es interés de estas 2 organizaciones políticas, del Exacto. gobierno y del correísmo, imponer, si se quiere, una polarización en la población. Existe esa polarización y los dos están interesados en mantener esta polarización porque les conviene a los dos. Primero, deja en la sombra a todos los demás candidatos y segundo, es fácil manejar esto porque se insultan, se acusan. Están siempre protagonistas. Y esto hace que estén los dos todo el tiempo en los medios de comunicación. De manera que están, en ese sentido, monopolizando la campaña. Ahora, con esta circunstancia, además, que yo personalmente sostengo que
el expresidente no se interesa en ganar la presidencia, sino en tener o mantener el grupo más fuerte en la Asamblea Nacional. ¿Por qué puede asegurar eso, Lolo? Por una razón muy sencilla. Un presidente no se puede manejar a control remoto. Un presidente, quien quiera que sea, inevitablemente se va a empoderar el momento que es elegido. En segundo lugar, nacional e internacionalmente le arropan y le exigen ese empoderamiento, que tome decisiones, que ejerza el mando. En tercer lugar, hay grupos de interés. Todas las fuerzas económicas y los grupos de interés del país le tratan como presidente y le demandan decisiones. No puede estar consultando por teléfono ni aceptando sugerencias. Y como no hay tampoco un proyecto país, un proyecto definido por parte de los partidos políticos, tampoco puede acogerse a eso. Tiene que ir improvisando en el ejercicio del poder. En esas condiciones, si el expresidente no puede manejar a control remoto la presidencia, entonces va a ir él a la sombra, o iría él a la sombra. En cambio, la Asamblea Nacional maneja expeditamente a control remoto, como ya se ha visto. Y este análisis que usted hace ya ha sido probado de alguna manera en el país. Pasó con el expresidente Lenín Moreno. Sin duda, ¿qué puede hacer un presidente si es que es acosado por su propio partido y por sus líderes para que se convierta en un obediente, en un subalterno de ellos? En esas condiciones o se rebela o traiciona desde el punto de vista del equipo, pero la obligación ante el país es la de ejercer el poder. Ahora, si no puede manejar un presidente a control remoto, sí puede manejar un bloque legislativo a control remoto. A eso le apuesta Correa. Por supuesto, claro que sí. De hecho, eso ha estado haciendo. Hemos visto que él es el que maneja las decisiones políticas, el que maneja las estrategias, y por eso está todos los días en las redes sociales imponiendo la línea del partido y la línea del bloque. Ahora, usted habló de un acuerdo de varias profundidades. Entonces, el acuerdo será con el gobierno actual que postula o pretende la reelección, que se reelija a la presidencia de la República, y que por otro lado el correísmo repita, consolide o aumente en número el actual bloque legislativo. Bueno, este primer acuerdo más superficial es de mantenerse los dos monopolizando la campaña electoral y mantener la polarización correísmo-anticorreísmo. Un segundo nivel es la facilidad con que hacen acuerdos en las cosas de fondo, aunque superficialmente se acusan y se denigran y se echan calificativos y aparentan enemistades que probablemente no hay, porque en las cosas de fondo se ponen fácilmente de acuerdo. Aprobación de leyes. Aprobación de leyes, la designación, por ejemplo, quién dirige el Consejo de la Judicatura, nombrado por el Ejecutivo, por el presidente, es un correísta. ¿Quién está de delegado del presidente en la comisión que va a elegir el reemplazo de los jueces de la Corte Constitucional? Un correísta, pero nombrado por el presidente. Hemos visto cómo han cambiado mayorías, cómo se han puesto de acuerdo con facilidad, incluso en este reglamento para elegir Fiscal. la fiscal, aparecía irreconciliables las posiciones inicialmente. Y el rato menos pensado se pusieron de acuerdo con una facilidad milagrosa y aprobaron el reglamento. Entonces, hay en el fondo un acuerdo en las cosas fundamentales y pura apariencia de los pleitos y peleas y distanciamientos. Y el tercer nivel es el acuerdo inicial. Ese acuerdo inicial era de gobernabilidad. Pero ahí entraba el Partido Social Cristiano también. También, sí, correcto, pero era un acuerdo de gobernabilidad que parecía que evidenció que el Ejecutivo, el presidente Noboa, eligió el correísmo por encima de Construye. Porque si tenía el Partido Social Cristiano con Construye podía ser mayoría. También podía hacerlo por ese lado, así es. Pero desechó esa mayoría y prefirió hacer la mayoría con el correísmo. Luego tiene ciertas afinidades ahí,
o quería neutralizar al enemigo más peligroso. El caso es que ahí hubo un acuerdo de fondo y mire, en las leyes no ha habido problema, el problema ha sido que no hay leyes buenas. Muy interesante su explicación, su análisis, Lolo. Vayamos un poco más allá y es un tema que está pendiente, que cada vez que podemos tratamos de analizarlo, lo ponemos sobre la mesa, y es el tema de el encargo de el poder que tiene que obligatoriamente hacer el presidente Daniel Noboa para cuando vaya a hacer uso del periodo de campaña electoral para su reelección. Esto le obliga a entregar a la vicepresidenta si es que antes no pasa algo con la vicepresidenta, porque hemos visto que hay intenciones ya ni siquiera veladas, sino expresas de quitarle del camino a la señora Abad. Sí, es interesante este tema porque no es un problema de los ecuatorianos ni es un problema del país, es un problema diminuto, personal, entre estos dos personajes, el presidente y la vicepresidenta. Claro, pero tiene una trascendencia que afecta a los ecuatorianos. Digamos que pudiera tener, pero no creo que tenga siquiera trascendencia. Esto es para titulares, para esta discusión superficial, pero no toca los problemas de fondo. Se disgustaron, a pesar de que fueron elegidos como binomios, se disgustaron por razones que no sabemos ni han querido decirnos. O lo que nos han dicho son cosas banales. No sabemos qué llevó a un disgusto tan grande. Pero lo que sí hemos visto con claridad es que ha habido mucha torpeza en el manejo de esto. Por ambas partes, de ambos lados ha habido torpeza en el manejo. Hay cruce de denuncias además. Todo lo que ha intentado el presidente en contra de la vicepresidente ha sido a la vista de todos y todos además intentos fallidos porque han sido ilegales. Todos los intentos han fracasado. ¿Qué queda en vigencia? ¿Qué queda vivo? ¿Qué intento queda vivo? Quedan dos con vida. Uno en el Consejo, en la Corte, en el Consejo de Contencioso Electoral, perdón. En el contencioso electoral hay una denuncia en contra de la vicepresidente por violencia política de género. El contencioso electoral eventualmente puede hacer este fallo. Supongamos que falla en contra de la vicepresidente y entonces provoca la destitución porque no puede ejercer cargo público como sanción. Esta sería una vía. Y la otra vía es en el Ministerio del Trabajo, que el Ministerio del Trabajo le imponga como sanción administrativa la imposibilidad de ejercer cargo público. Y entonces, sin tocar a la presidencia, la vicepresidencia, que tiene causales específicas establecidas en la Constitución, puede determinar que no puede ejercer cargo público y por tanto no puede ser vicepresidente. Ya, ambas son ilegales, ambas son traídas por los cabellos, ambas provocan risa entre los constitucionalistas, pero ambas están todavía pendientes. Eso pudiera pasar. En todo caso, hasta ahora ha fracasado y lo que dice la Constitución es claro para todos, que si quiere hacer campaña electoral tiene que pedir licencia. Eso es bien claro. Y además se entiende con absoluta claridad la razón por la que se estableció esta condición. Y la razón es que un presidente puede abusar de los poderes que tiene, de las prerrogativas que tiene. Utilizar el aparataje del Estado para hacer campaña. Y hacer una campaña que no sería equilibrada ni que sería entonces igual para todos. Y afecta entonces a la igualdad de los ciudadanos ante la ley en la cosa más importante que tiene un ciudadano, que es la posibilidad de elegir o ser elegido. Se entiende que el recelo que tiene el presidente Daniel Noboa de encargar la presidencia de la República a la señora vicepresidente es que tome decisiones que vayan en contra de las decisiones que él ya ha tomado, precisamente por este enfrentamiento, estas desavenencias que han tenido los dos.
Bueno, esto es algo que dicen los enemigos de la vicepresidente, pero no pueden fundamentar porque parece imposible. Es decir, no le puede dar amnistía ni le puede dar un indulto al expresidente, que es algo de lo que decía, ¿no? El indulto solo es posible cuando el beneficiario está preso y solicita el insulto. Y en este caso ni está preso, ni solicita el indulto, ni puede indultar por el delito que tiene. Así es. Entonces, es imposible. Pero le voy a poner un escenario, supongamos, esto es algo hipotético, pero solamente nos ayuda a graficar una decisión en contrario a la que ha tomado el presidente Noboa. Supongamos que modifica los 3 puntos del IVA. Bueno, si el IVA es temporal, no tiene ningún problema, es decir, no es de una gravedad muy grande. Pero bueno, posiblemente, Le cambia el gabinete. pensando con sensatez, ninguna de estas cosas haría. Porque si hiciera alguna de estas cosas de cambiar el gabinete o afectar el acuerdo con el Fondo Monetario, Por ejemplo, ya, que tampoco es fácil que lo haga, pero bueno, si lo intentara quedaría mal a vicepresidente y le darían la razón a quienes decían que sería terrible que ella llegara al poder. Lo más probable es que simplemente se comportara bien porque se recuperaría de esa manera, recuperaría su imagen. Pero sí puede hacer otra cosa, que puede ser que en el fondo sea el temor mayor, ¿qué es cuál? que es obtener información y descubrir algún negociado, algún acuerdo reñido Con con el la que le ley puede o hacer con un la verdadero ética. daño, Sí. claro, a alguien cercano al gobierno. Que no necesita hacerlo personalmente, sino mover el equipo de gobierno para descubrir alguna de las cosas cuestionables en el ejercicio del mando del presidente. Una cosa de esas le afectaría mucho en la campaña y podría costarle la reelección. Claro que sí. Interesante todo este análisis. Vamos a concluir esta entrevista volviendo al tema legislativo porque ahora mismo tenemos el discurso pronunciado por la señora Viviana Veloz luego de asumir la presidencia de la Asamblea y que nos da una idea de hacia dónde iría su agenda legislativa de 3 meses, porque como lo dijimos, en enero ella también tendrá que pedir una licencia sin sueldo para dedicarse a la campaña que aspira a que le lleve a la reelección las elecciones venideras. Vamos a escuchar lo que dice Viviana Veloz como agenda legislativa en su condición de nueva presidente del Legislativo. Una agenda multitemática que debemos concretar junto a la gente de a pie, con los movimientos sociales, para recuperar la institucionalidad democrática y todos los pueblos de una nación que no va a morir. Ahí tiene, dijo todo y dijo nada. Sí, retórica es esto, ¿no? Es decir, bonitas palabras dichas con certeza, con seguridad, en voz alta, Con fuerza. de manera que parezcan verdades, pero son ilusiones, es nada, es humo y nada. Con esto terminamos esta entrevista con Lolo Echeverría. Sus análisis verdaderamente nos han ilustrado respecto de este tema político que vive el país a propósito de las elecciones, el proceso electoral que está anticipado ya, querramos o no, que está culminando precisamente este día miércoles a las 6 de la tarde el proceso de inscripción de candidaturas y que sigue el cronograma electoral hasta desembocar el próximo 9 de febrero en las elecciones de presidente de la República, legisladores y parlamentarios andinos. Lolo Echeverría, muchas gracias por habernos atendido. Gracias a usted, Freddy, un buen día. Gracias a ustedes, amigos, que día a día nos siguen en las entrevistas de Ecuador en Vivo. Aprovecho para invitarles a que se suscriban en nuestro canal de YouTube, le pongan un like, activen la campanita para que cada nuevo contenido de Ecuador en Vivo sea alertado y ustedes puedan tener a su alcance análisis tan importantes como el de Lolo Echeverría. Muchas gracias, amigos.